Bueno, espero que hayamos vuelto y que nos hayan servido estos 5 minutos de pausa. Vamos a darle paso entonces a la ponencia de Wilber Fernando Zambrano Lazo, que da continuidad a la segunda hora de este encuentro, clase abierta, reflexiones desde Zygmunt Bauman en respuesta a las preocupaciones de mayo 2021 en Colombia. Entonces, adelante, Wilber. Adelante. Bueno, nuevamente, buenos días, docente, invitados, compañeros. Pues antes que nada, muchas gracias por hacerse partícipes pues, de este encuentro de clase abierta, pues en donde digamos que vamos a hacer una serie de reflexiones frente a los últimos sucesos pues, que han ocurrido en Colombia. Y pues puntualmente, pues en mi caso lo vamos como a enfocar un poco más hacia la ciudad de Cali. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. También olvidé presentarme, qué pena. Mi nombre es Wilber Fernando Zambrano Lazo. Soy estudiante de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el Centro Regional Cali. Bien. ¿Ya se observa la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Sí. Ok, muy amable, muchas gracias. Bien, la ponencia de la que vamos a hablar se llama Acciones y Utopías de la Comunidad Caleña. Bueno, ¿por qué Cali? Nos podemos preguntar. ¿Cuáles han sido como esas incidencias en que Cali pues ha sido como pues una de las ciudades donde se ha observado en gran magnitud pues cada uno de estos hechos? Pues ¿cuál es la razón que ha hecho que Cali se convierta en una de las ciudades donde se ha reflejado pues en mayor medida la situación social que actualmente enfrenta el país y que hemos observado algunos pues de manera directa, los que se encuentran pues más específicamente dentro de la urbe y otros pues de manera indirecta pues en la región que nos encontremos? ¿Por qué Cali se considera pues, el epicentro de las protestas y para qué una gran mayoría de la sociedad han expresado su espaldarazo? Ya que pues como hemos sabido pues gran parte de la población pues está digámoslo en cierta medida como de acuerdo con este descontento. Pero pues de igual manera pues para otro grupo de la sociedad pues no ha sido vista con buenos ojos. Pues pueda que existan un sinnúmero de causas a considerar al respecto. Pueda que existan diferentes causas, digamos, a considerar y que dependiendo pues del grado de pensamiento pues que tengamos o de los argumentos o de la mirada pues objetiva que presentemos se pueden presentar ideas o posiciones distintas y en mayor o menor significancia. Pues lo que sí es importante es dar a conocer son unas claves que confluyen en unas más que otras y que para reflexión pues de los presentes se ha considerado importante mencionar. Entonces cabe resaltar que Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, siendo después de Bogotá y Medellín pues una de las que tiene pues digamos mayor concentración de habitantes con más de 2 millones según el DANE. También hay que
observar que Cali concentra gran parte de la sociedad en sus distintas organizaciones, llámese sindicatos, tiene un gran sector de comunidades indígenas, tanto en sus sectores aledaños como de aquellos sectores pues, que generalmente provienen, digamos, del Cauca, incluso de Nariño. Y otra de las importantes razones es que Cali es el principal centro económico del sur del país, concentra gran parte de la industria nacional. Esto es muy importante observarlo, ya que resultado de esto, pues muchas personas, muchos ciudadanos se acercan, digamos, o llegan a la ciudad de Cali pues para buscar mejores oportunidades. También a esto hay que añadirle que Cali pues recibe un sinnúmero de desplazados, siendo considerada pues la que mayor desplazados acoge. Recientemente pues se tiene conocimiento de que existen cerca de 200.000 desplazados en la ciudad de Cali. Con respecto a la brecha social que presenta Cali, pues se puede observar en unos índices extraídos de un informe del DANE del 2018, pues, donde se obtiene que el desempleo, por ejemplo, llega a 265.000 personas. Esto representa pues, el 21% a nivel nacional. De igual manera, la informalidad. Podemos observar que la informalidad creció abruptamente, producto también, pues obviamente, del tema de la pandemia, con un 48% de personas. De igual manera, todo esto, pues a su vez, la pobreza. Actualmente se tiene, según este informe, que la pobreza ascendió a 934.000 habitantes, representando un 10.6% a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional la pobreza se concentra cerca del 14.5 a 15%. De igual manera, la desigualdad, que es un índice que se mide pues, a través del coeficiente de Gini y que es adoptado por unas instituciones de desarrollo institucional para América Latina, donde se acogen pues, un número de universidades. Y para Cali podemos observar un índice de coeficiente Gini del 0.4. Es importante partir que este índice tiene una medida en un rango de 0 a 1, donde 0 es menos desigualdad y los que más tienden a 1 se presenta más desigualdad. Asimismo, pues hay que mencionar dentro de la desigualdad pues, que es un factor que mide digamos, o en términos de concentración de ingresos, ¿no? Donde pues, muchos tienen demasiado o abarcan demasiado y otros pues obviamente pues prácticamente viven como en la marginalidad. Pues esto se convierte como en las principales razones que ha sostenido la gente pues para protestar y mostrar su descontento pues escalonado y que va mucho pues más allá de la reciente pues caída, como se mencionaba, de la reforma que recientemente se tumbó en el Congreso, pues producto de las mismas manifestaciones. Pero pues como lo importante aquí entender es que, digamos, todo esto fue como una explosión que venía como acrecentándose, producto de las diferentes, digamos, situaciones presentadas en el país a lo largo no solamente en el reciente gobierno, sino en gobiernos pasados, pues que de pronto, digamos, las políticas públicas no han funcionado y no han tenido un efecto positivo, pues digámoslo de alguna manera. Aquí, digamos que podemos hacer una pregunta.
¿Cuáles podrían ser las fallas que surgen de la implementación de las políticas públicas y que han impedido dar cumplimiento al desarrollo de esos objetivos? ¿Qué podemos cada uno de nosotros, digamos, como reflexionar digamos, de esta manera poder analizar o evaluar qué es lo que de pronto, digamos, desde el Estado no se está como demostrando ese verdadero, digamos, esa respuesta, digamos, que la mayoría de la población espera para que podamos superar de alguna manera las diferentes situaciones que, como se mencionaba, pues han sido escalonadas y que pues han llevado cada vez a mayores situaciones de conflicto, pues obviamente perjudicando a la misma población en sí. Respecto a esto, pues Bauman nos menciona el único significado que acarrea el término clase marginal es el de quedar fuera de cualquier clasificación significativa. Al respecto, pues él trata como de mencionarnos aquí como la abrupta desigualdad que existe, de alguna manera, pues obviamente se pierde la calidad de sustento en cuanto al tema de desarrollo social que presenta el país, porque pues muchas personas, como bien se mencionaba a través de estos índices, muchas personas pues digamos ostentan mucho y otras personas pues prácticamente han sido de alguna manera excluidas en esa misma sociedad, incluso apartadas como sociedad. Teoría de las acciones de Bauman. Pues Bauman menciona la teoría de las acciones en sus diferentes obras expuestas, ¿no? Especialmente lo que él llama, como se mencionaba hace rato, la parte de la modernidad líquida, pues que es como expresaba la compañera, que es una metáfora, pues que el significado es que nuestra sociedad pues posmoderna actualmente posee las cualidades digamos, fluidos en el sentido de ser una sociedad cambiante. Pero, pues volviendo al tema o centrándonos en el tema de las acciones, Bauman presenta una serie de acciones que interfieren de algún modo en la vida de cada individuo, así como el modelo de comportamiento social que se generan y que nos afectan pues a cada uno de nosotros y a las personas pues que son receptoras de nuestras acciones. Entre estas, pues nosotros mencionamos o podemos, digamos, resaltar las acciones habituales. Acciones habituales, pues son, de alguna manera, como la misma palabra lo dice, ocurren de manera rutinaria y son inconscientes. No requieren de una planificación previa. De igual manera, pues tienden a prescindir de la razón o se desentienden de ella. Pues ejemplo, podemos mencionar pues que es comer, vestirse, entre otras acciones consideradas pues comunes. Pero ahora bien, para posicionarlo en un contexto real, lo que se observa en Cali, podemos preguntarnos si estas acciones habituales que estamos mencionando son iguales o contrastan en un lugar o posición que nos encontremos. Podemos decir que lo que es habitual para unos es un esfuerzo de acciones para otros y a su vez pues reacciones a una simple rutina diaria. Como se observa en las imágenes, pues para unos, digamos, de alguna manera, la misma calidad de vida o digamos, la misma, digamos, oportunidad que han tenido, digamos, pueden expresarse de una manera habitual, como lo menciona Bauman, es decir, digamos, son acciones que no consideran importantes en el sentido de planificación, sino que las desarrollan de una manera natural y de una manera inconsciente. Pero por otro lado también observamos, digamos, el panorama de las otras personas que
que esas acciones habituales son como de alguna manera primero que todo, digamos como el esfuerzo que hacen ellos para poder contener esas acciones. Es decir, la carencia de ciertos recursos las convierten en mucho más allá que unas simples acciones habituales. Por ejemplo, la falta de recursos para poder vivir, la falta de oportunidades, pues esas acciones habituales ya se convierten como en trabajo. De igual manera, las acciones caseras, acciones habituales caseras, para muchas personas, para muchas familias y particularmente pues para madres cabezas de familia, esas acciones se convierten en tener que trabajar, es decir, no son estimadas u observadas de alguna manera, digamos, inconscientes, sino que tienen que prepararse para poderlas desarrollar, tienen que prepararse día a día para poder desempeñarlas. También aquí podemos observar las acciones afectivas y de otro modo pues también se suelen llamar acciones irracionales. ¿Cuáles son las características pues, principales de este tipo de acciones afectivas? Pues que no obedecen a la razón, no se premeditan y digamos que se actúa de manera, como se mencionaba, irracional. Como ejemplo, pues podemos extraer el empleo de la fuerza desproporcionada que últimamente pues se han observado en la mayoría de los hechos en Cali, ¿no? Con el digamos, como con el abuso por una parte, pues de la fuerza pública, digamos que saliéndose como de las reglas institucionales que muchas veces, digamos, son las que se ordenan desde una autoridad, pero pues que en la práctica esas acciones digamos, no confluyen en lo que se dice, sino que se desbordan totalmente en un conflicto irracional y a su vez, pues obviamente todo esto pues afectando, como se ha mencionado, los distintos medios, los distintos informes, pues los derechos humanos de las personas. Por un lado, como se mencionaba, los abusos de la fuerza pública y a su vez, como resultado en cierta manera de ello, las acciones irracionales de algunas personas que digamos que se han salido del contexto de protesta pacífica, respondiendo de la misma manera irracional, ¿no? Producto digamos, de un desborde de sensaciones que han conllevado pues actuar de esa manera. Es importante pues aclarar aquí que no sé, que Bauman pues no lo trata de justificar, sino que de alguna manera pues lo trata de ver que es como una naturalidad humana. Por otro lado, también, por ejemplo, podemos observar en el ejemplo las actitudes que han tomado cierto sector de la sociedad en imponerse la autoridad por sí mismo. Entonces, este tipo de acciones, digamos, de ningún modo se pueden observar de una manera racional como muchos de ellos lo han intentado observar y como muchos de ellos lo han intentado hacer ver en sus declaraciones. O sea, de ningún modo se puede, digamos, como aceptar que en una sociedad de Estado social, en una sociedad democrática, nosotros, sea quien fuere, intente tomar justicia a cuenta propia y peor aún, pues de una manera violenta, armándose y generando, pues en este caso, como de manera práctica, disparos pues a cualquier persona que se considere el enemigo o el vándalo, como muchas veces es el término que se ha utilizado en mayor medida en estos hechos. Y por otro lado, como resaltando y recalcando el tema, pues obviamente la misma destrucción de los bienes, ¿no? Tanto de los bienes públicos y privados. Si bien es una respuesta al descontento y a la angustia de muchas personas, pues obviamente todo esto son reacciones que de algún modo, digamos, no se ven en el contexto coherente, en el contexto ético, y no se pueden expresar, digamos, de alguna manera como acciones que vayan a llevar a resultados
positivos y a un desarrollo de sociedad. Obviamente aquí el compromiso pues, y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, tanto como individuos, como organizaciones, sea cual fuera estas organizaciones, pues obviamente el Estado, ¿no? De las políticas gubernamentales y de que esas políticas se cumplan, se lleven a cabalidad, de que no se vulneren, porque de lo contrario se reflejan en respuestas irracionales o afectivas, como pues observamos, digamos, de alguna manera en estos pequeños ejemplos que se han llevado a cabo en Cali y en otras regiones. Por otro lado, pues tenemos las acciones racionales. Bauman, pues, aquí pues nos presenta de alguna manera la característica de estas que nos dice que son acordadas, que son consensuadas y planificadas. El ejemplo pues que podemos extraer de esta lectura es, por ejemplo, los acuerdos que busquen un fin común entre Estado y organizaciones sociales. Digamos, esta es una de las maneras de ejemplificar mejor y en un contexto social las acciones racionales a las que refiere Bauman. De esta manera, pues podemos observar los encuentros y los diálogos que se intentan hacer y llevar a cabo en la región, en Cali, y pues también obviamente en Colombia. De un lado, pues observamos, por ejemplo, las marchas. Las marchas son una acción pues, que finalmente confluyen distintas personas de distintos agentes sociales, sean estudiantes, pues que en su gran mayoría, pues como lo hemos visto, son los que han estado más al frente, pero también, digamos, organizaciones o comunidades indígenas, los gremios empresariales de las MIPYMES, y también otro sector importante pues han sido los docentes, ¿no? Y todos un sinnúmero de sindicatos pues como también podemos observar que todos han tratado de una manera racional crear unos puntos y digamos, unos descontentos sociales, pero previamente analizados y llevados, digamos, como al gobierno para que sean escuchados y finalmente, pues, digamos, expresarlos o ver los resultados en la práctica, ¿no? Y de igual manera, pues, por parte del gobierno local, pues como podemos observar, también plantea una serie de posiciones que, digamos, es ahí donde viene el diálogo, ¿no? El diálogo de cada uno de estos encuentros y las acciones que cada uno desee hacer, pues para que estos mismos encuentros se puedan llevar a un fin positivo y a un fin determinado ante todos, pues digamos, de alguna manera salgamos como contentos. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Hemos sido conscientes de cómo intervienen nuestras acciones en las relaciones con los demás? Generalmente nosotros tenemos en cuenta digamos, somos conscientes de lo que nosotros llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Al respecto, pues, volvemos y extraemos una cita de lo que nos dice el sociólogo: uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. De alguna manera, pues aquí lo que pues trata uno de entrever es como que la incertidumbre forma parte de nuestra vida, ¿no? Y hay que aceptarla y no hay que como que tener, digamos, como que el miedo o el temor, digamos, de enfrentar eso. Nosotros tenemos que de alguna manera irnos responsabilizando y salirnos, digamos, de la angustia, pues para empezar como a entender como a racionalizar qué es lo que al final pues nosotros debemos responsabilizarnos como individuos y como sociedad. Dentro de los actores sociales
digamos, aquí podemos mencionar que son pues todos, ¿no? Todas las, como se mencionaba, las organizaciones, sujetos activos que inciden en diversos procesos de la comunidad en la que pues estos intervienen. Por ejemplo, las organizaciones estudiantiles, las comunidades indígenas, como se mencionaba, el mismo Estado a través de sus organizaciones políticas. Y todas las organizaciones, digamos que de alguna manera presenten unos objetivos, tengan claro unos resultados y obviamente, digamos, unos recursos, que es lo que de pronto vamos a ver ahora. Los actores sociales pues se deben, como se mencionaba, analizar los ejes prioritarios de la acción social, qué es lo que en realidad se busca. ¿Qué es lo que mantiene pues, en descontento a la sociedad, a las distintas organizaciones? Por ejemplo, en este caso, el descontento de las políticas públicas. Y a la vez, esos actores sociales, ¿con qué recursos ostentan o qué recursos, digamos, tienen? Particularmente acá, pues como se mencionaba, podemos observar que la mayoría de estos recursos son la misma solidaridad de la misma comunidad. Hemos escuchado aquí, como por hacer un paréntesis, que, o sea, es tanta la confrontación y la estigmatización generalmente de la comunidad juvenil, que es la que más está representando, es que digamos, como para justificar muchas veces el accionar violento, se marca es que están permeadas por grupos al margen de las leyes, ¿no? Y esto pues justifica de alguna manera, o justifica de alguna manera, pues que se lleven a cabo pues violaciones de los mismos derechos humanos, haciendo pues también, creando al final un conflicto, pues que obviamente pues digamos, intentan como hacernos ver digamos, la culpa, digamos, o que sí, que nos posicionemos como a favor del Estado y que el Estado tiene la razón y que como que rechacemos o nos apartemos de este motivo y del motivo que tienen todas estas personas, pues para, para demostrar esa protesta y hacernos ver pues como actores sociales y que estamos pues descontentos de las políticas implementadas. Acciones a desarrollar, pues como mencionaba, los encuentros culturales, las marchas pacíficas, todo lo que hemos observado, pero en un contexto pacífico. Todos esos, digamos, esos recursos y esos medios con los que cuenta, pues, digamos, el derecho a la protesta, son los que muchas veces de pronto se han intentado manchar o estigmatizar, pues como se mencionaba, como para también de alguna manera intentar justificar algunas reacciones o mecanismos violentos que muchas veces han sido apartados digamos, del Estado social de Derecho. Aquí traemos una pregunta: ¿por qué no se ha llegado a un consenso que permita darle una salida positiva a la actual inestabilidad social? ¿Qué podríamos pensar cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no permite que las organizaciones y el Estado pues confluyan en unos acuerdos que se cumplan? ¿Por qué se pierde tanto la confianza en cada uno de estos hechos? ¿Por qué creemos que existe siempre esa tensión de incumplir y de que no se cumplió y de que el Estado no quiere cumplir, de que las organizaciones no quieren poner de parte? Aquí volvemos pues con una frase de Bauman que dice: lo que está pasando ahora, lo que podemos llamar la crisis de la democracia, es el colapso de la confianza, la creencia de que los líderes no solo son corruptos, estúpidos, sino que son incapaces en general. Entonces aquí digamos que nos permite reflexionar. Es así, creemos que muchas de estas, digamos, fallas están
como desde allá, desde el contexto político, creemos que se ha perdido la confianza y que eso a su vez ha, digamos, llevado o conllevado a otros hechos que muchas veces, digamos, no permitan una conducta digamos, de generar acuerdos. A continuación vamos a mencionar el tema de las limitaciones y grados de libertad. Particularmente la desigualdad y la exclusión social. Nuestras acciones y el goce de derechos se encuentra condicionada a una limitación de los recursos. Ejemplo, pues personas de la tercera edad a las cuales se vulneran sus derechos. O sea, la libertad en Colombia y tal vez en muchas partes del país y obviamente pues particularmente ante los hechos de Cali, observamos que esto está amarrado al nivel de vida de las personas, al nivel de vida de las familias, de los hogares, de las mismas empresas. Pero hablando de empresas, de las grandes empresas, a mayor libertad a mayor acaparamiento de recursos, hemos observado mayor libertad para actuar, mayor libertad para acceder a diferentes, digamos, tipos de bienestar, llámese salud, llámese trabajo. Digamos, todo esto, toda esta brecha de desigualdad, por otro lado, también cataloga esa libertad de limitantes, porque hay muchas personas, especialmente pues, en las comunas marginadas de Cali, donde ni siquiera cuentan todavía con recursos básicos, donde el NBI, las necesidades básicas satisfechas todavía existe presentes, es decir, muchas personas no cuentan con un acceso a agua potable, adultos mayores que no cuentan con un mínimo vital de vida, entonces, y por ende pues a salud, entonces todas estas, digamos que llamamos libertades en Colombia, han estado condicionadas en la justicia. Eh, Generalmente el país, es triste mencionarlo, pero muchas veces la corrupción ha permitido que, digamos, el tener dinero, digámoslo así, literalmente, permita comprar una justicia y por ende manejarla como a nuestro propio interés. Entonces, digamos que el contexto de libertad es muy amplio, pero pues, digamos, llegamos al hecho de que esto tiene que ver con dos clases totalmente apartadas, unas que tienen demasiado y otras que han sido totalmente marginadas y que esto pues obviamente limita la libertad de que muchas personas surjan. Eh, Otra cosa, por ejemplo, que podemos mencionar es el acceso a la educación. O sea, muchas veces decimos a las personas, no, que estudien, que trabajen, pero salen de la universidad, tienen la mejor disposición de trabajar, pero pues muchas veces esa libertad o ese goce de ese proyecto ideal que tienen las personas no lo cumplen, porque pues lastimosamente el Estado no ha garantizado aún ese derecho. Como observábamos, pues el acceso a la libertad y derechos se encuentra arraigado a la capacidad adquisitiva. Ejemplo, pues la supremacía, la elección sin condicionamientos, como bienes, servicios y todo tipo de accesos pues, que permiten, digamos, mínimamente darle la oportunidad a familias y a hogares pues, poder gozar de derechos, ¿no? Que es lo que al final en un Estado democrático se busca y se debería buscar. Más siendo pues Cali o Colombia, pues digamos una de las, digamos denominadas primera democracia en Latinoamérica. Entonces, aquí extraemos unos ejemplos, digamos, cómo de alguna manera cierto sector social es de alguna manera protegido, digámoslo, digamos, el actuar de estas personas
es de tal manera que se siente, como mencionábamos hace mucho en el ejemplo de las acciones irracionales, o sea, la libertad de disparar. Imagínese ese tipo de libertades, pues digamos que mantienen en cierto sector social. Mientras que si usted ve a una persona vándalo, digámoslo de alguna manera, o una persona que intente defender su hogar, su casa, de escasos recursos, pues obviamente le va a caer todo el peso de la ley. Digamos, como mencionabas, existen muchos contextos de libertad y todos van como en el grado de la capacidad adquisitiva, perdón, que digamos que sostienen las clases sociales. Al respecto, realizamos esta pregunta. ¿Nos consideramos libres en nuestra democracia, como muchas veces creemos pensar? Muchas veces a nosotros nos meten el tema o nos metían, digámoslo de alguna manera, el tema del castrochavismo, digámoslo así, cierto sector social, infundado a través de miedos, ¿no? Del contexto de otros países y haciéndonos entrever pues, que nosotros gozamos de derechos, porque muchas veces de pronto pensamos en nosotros como individuo y no como sociedad. Creemos que de pronto nosotros tenemos cierta manera de vivir bien, pero pues de pronto otro sector de la ciudad está totalmente, digamos, como se mencionaba, sin totalmente no tiene ni el mínimo de derechos. Entonces es importante como reflexionar ante esta pregunta si nos consideramos libres en nuestra democracia. Tenemos limitantes, tenemos grados de libertad aquí en Cali y en Colombia. Al respecto, Obama pues, nos menciona, el conflicto, el antagonismo ya no es entre clases, sino el de cada persona con la sociedad. No es solo una falla de seguridad, también es una falla de libertad. Autonomía y heteronomía. Autonomía, acciones ejercidas desde la propia elección, sin sometimientos. Yo creo que la mayoría que nos hemos sentido de alguna manera como conscientes de cada una de estas situaciones presentes en el país, yo creo que lo hemos hecho porque consideramos que hay fallas que de pronto no han sido atendidas y que no hemos sido estigmatizados por ningún actor político como muchas veces se ha hecho o se ha intentado justificar o peor aún digamos por un grupo armado como también se ha hecho pensar desde otro punto de la sociedad. Entonces aquí es cuando digamos, cuando usted sale a marchar, cuando yo salgo a marchar, ¿lo hacemos de manera autónoma o lo hacemos supeditados o coaccionados por alguna persona o por algún grupo de la sociedad? Yo creo que la mayoría pues que han salido lo han hecho de manera autónoma. La mayoría ha actuado porque siente que de pronto hay una desprotección. Y no solamente en yo como individuo, sino como se mencionaba anteriormente, en la responsabilidad que yo tengo como individuo. Entonces, esta es una acción autónoma. Y por otro lado observamos la heteronomía, que son acciones donde la ausencia de la propia voluntad recae sobre un poder, bien sea este político, bien sea este, como se mencionaba, pues militar, o de otra manera, digamos, o la autoridad digamos, que sea, que interponga sobre la voluntad de cada individuo. Al respecto quería como reflexionar en muchas de las, digamos, de las noticias o de los hechos observados que miembros de la sociedad digamos, de los agentes militares, digamos, apoyaban y decían, no, yo no puedo accionar mis armas en contra de mi pueblo, porque yo soy el pueblo, o sea, yo no puedo pretender, digamos, dispararle a alguien que te está protestando por justos derechos. Entonces son personas que a leguas se entiende que han sido coaccionadas de alguna manera
por una autoridad, bien sea de manera legal, bajo una institución, o bien sea de una manera de imposición de miedo. Entonces es aquí donde esa voluntad, como nosotros como persona, se pierde y ya no es autonomía, sino que se convierte en una heteronomía. Y para terminar en este aspecto, quería mencionar otra forma de heteronomía que también se mencionaba, las marchas del silencio, en donde muchas personas fueron de alguna manera amedrentadas o coaccionadas pues, para realizar o para participar en dichas marchas y que obviamente pues de ninguna manera muestra como de alguna manera el contexto social como se expresaba. Digamos más era como de pronto un producto de interés de cierta sociedad que tenía todo el derecho, pero que muchas de esas personas de pronto, digamos, mantienen como una relación laboral y que de alguna manera se ven, digamos, o tienen o se ven en la obligación de actuar. Y en los actores políticos, en el tema de, digamos, de las dádivas, de los congresistas que reciben lo que se llama mermelada, o sea, son actuaciones y elecciones que toman de una manera heterónoma. ¿Qué acciones primordiales debemos ejercer como individuos y sujetos de actores sociales para contribuir a sociedades más justas y equitativas? ¿Qué consideramos nosotros debemos responsabilizarnos como individuos y como sociedad? ¿Qué debemos, desde dónde debemos partir para poder aportar y para poder cambiar de algún modo de una vez por todas todo lo que está sucediendo y poder tener ese ideal de una mejor, de un verdadero desarrollo social? Finalmente, pues aquí quería pues dejar como una reflexión, digamos, de qué se puede mencionar ante estos hechos, pues que sabemos han trascendido en Cali. Si bien pues tal vez no, todo, pues no a todos afecte en la misma medida, pues es cierto que aún buena parte de la sociedad pues de caleños y de colombianos pues mantiene una precariedad en las condiciones de vida y digamos, y tristemente, pues por políticas públicas que se mencionan, pues se han llevado a cabo, y la pobreza sigue siendo una problemática mayúscula. Ciudadanos caleños aún con enormes desigualdades sociales, con un medio ambiente deteriorado y con un aumento de asentamientos irregulares. Pues en este marco, digamos, pues es fundamental la importancia de analizar el fenómeno a profundidad, con hechos contundentes y impulsar acciones para abordarlo, entendiendo que equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de alcanzar resultados similares, pues no se trata solo de acceso a los servicios. Pienso que es necesario contar con las condiciones adecuadas en la comunidad, la familia y la sociedad con el fin de, pues, de aprovechar al máximo los recursos pues, que tenemos disponibles. En este sentido, pues, es deber garantizar que las políticas públicas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y obviamente a las menos favorecidas de Cali. Impulsar la participación en las poblaciones caleñas. Y algo muy importante de mencionar aquí es que no solo como beneficiarios, o sea, no se trata solo de verlos como actores que solo quieren que se les dé el término de trabajen vagos, sino más bien como agentes de cambio social, que es lo que al final construye democracia, construye desarrollo. Invertir en estrategias inclusivas, de protección social, como un componente pues, clave de la política pública. Cuando comprendemos, cuando por fin entendamos la importancia de nuestra responsabilidad, de nuestras acciones como individuo y como partícipes de una sociedad,
comenzaremos a concebir un ideal menos utópico y sí un poco más real. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmer, por tu presentación. Bueno, abrimos el diálogo con los participantes. Los invitamos a levantar la mano, a participar a través del chat. Mientras tanto, voy a leer algo que nos escribió alguien. A ver. En el momento como el. A ver si lo encuentro. Ya. Daniel Esteban Jumí nos escribió en el chat, pues en el momento que estábamos como en receso, sin embargo vamos a retomarlo mientras alguien más pues, pide la palabra, para dar un pequeño aporte de acuerdo a la presentación y los demás aportes de los participantes. Pues la tecnología en cierta parte sí ha afectado a muchas personas en distintos escenarios, ya que muchas no se encuentran en las mismas condiciones que otros para formarse en ella, ni presentan las mismas oportunidades de acceder a ella a diferencia de otras. Entonces, desde allí comienzan a surgir ventajas y diferencias de niveles entre individuos desde los entornos educativo, laboral, de conocimiento. Pero cabe resaltar el aporte de Jorge en cuanto a la pregunta ¿qué hacer frente a este panorama? Pues él aportaba que existe plataforma donde se puede buscar oportunidades o métodos para salir adelante. Lo que hace falta es la iniciativa de todos para mirar cómo afrontar y sobreponerse a este diferente escenario. Gracias. Bueno, es algo que nos dejó allí escrito Daniel Esteban. Muchas gracias, Daniel Esteban. Y bueno, los invitamos a tomar la palabra, como qué suscita esto, ideas, comentarios, preguntas. La propuesta es que sea un espacio de diálogo a partir de los elementos que traen los ponentes con sus presentaciones. Adelante, José Julián. Bueno, para Wilber, muchas gracias por la presentación completa y extensa, y pues más que extensa, completa. De acuerdo a lo que expusiste, si tuviera la posibilidad de solucionar todo, ¿cuál sería en estos momentos tu solución, teniendo en cuenta de que pues se están haciendo levantamientos de bloqueos y todo el tema, pero vuelven y salen los jóvenes y se genera más violencia, hay más muertes? Entonces, ¿cómo llegar a una solución? Si estuviera en sus manos, ¿qué plantearías? Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Bien, yo creo que primordialmente uno como, digamos, como gobernante, tiene que aprender a soltar los egos. Muchas veces los gobernantes son egocéntricos en el sentido de que cuando alguien presenta un descontento, creen que van a perder el poder, creen que están perdiendo fuerzas en materia política. Entonces yo creo que primero que todo uno tiene que, desde el más pequeño hasta el más grande, digamos, hasta el más grande ser humano en el sentido de autoridad, pienso que la primera acción es aprender a aceptar y a ser conscientes de que hay un problema y que esto no se debe, y que esto no se va a resolver con egocentrismos, que esto no se va a resolver, digamos, a través de represiones, sino que lo fundamental aquí es aprender a escuchar, a dialogar y sobre todo, como lo mencionaba, a crear confianza. O sea, de nada sirve crear un diálogo, de nada sirve crear encuentros de diálogo si no hay contundencia en las acciones. Si estas acciones con el pasar de los días, con el pasar de los meses, digamos, no se cumplen. Porque es que aquí el problema es que
las organizaciones se sienten ofendidas porque los acuerdos no se cumplen. Lo hemos visto cuando se llevó a cabo se me fue la acción popular de la consulta anticorrupción. Yo creo que para la gran mayoría de colombianos, esta oportunidad que tuvimos en nuestras manos, si bien no fue de pronto suficiente, esperábamos que desde el Congreso, esperábamos que desde el gobierno, como lo mencionó el presidente actual, se comprometió a cumplir esos compromisos, pero que lastimosamente con el pasar del día y digamos, y el trasegar de la vida política, esto se incumple. Entonces aquí, de manera que en este contexto, lo primordial es acceder a escuchar, pensar no solamente en cierto sector de la sociedad, pensar en que una sociedad no está compuesta solo de un sector económico en un país y que digamos, el desarrollo de un país no solo va en el enfoque de crecimiento de grandes empresas, sino que el desarrollo de un país incluye a la persona que sale en su carretilla, como incluye al presidente de uno de del grupo GEA. Entonces hay que ver esa dimensión y a cumplir y hacer valer esos acuerdos que se llevan a cabo en las distintas mesas. Muchas gracias, Wilber, por la respuesta y José Julián por la participación. Bueno, animamos a los demás asistentes a participar. Me parece que no hay más participaciones por ahora. Esperemos que después de la última ponencia pues se animen y se pueda como retomar todos los elementos. Muchas gracias. Bueno, Vivian ha levantado la mano. Vivian, hola, adelante. buenos días. Hola. Qué pena que ahora estaba sin audio. Quería hacer mi aporte en cuanto al tema que dio el compañero, que es pues las circunstancias que estamos pasando ahorita. Y realmente uno ve a través de todo lo que manifiestan las personas en los medios, en las redes sociales y en todo lo que dicen, y es que hay un descontento. Ya esta generación está como cansada de repetir y repetir lo mismo, y se ve una necesidad muy grande de escuchar a los jóvenes. ¿Qué está pasando? Que muchas personas ya en la adultez empiezan es como a decir, no, es que es una generación perezosa, que se levanta súper tarde, que no tiene ideales, no tiene sueños, no quiere nada, pero es por la misma sociedad, es por la falta de oportunidades, como decía el compañero. Hoy en día tú terminas un bachillerato y tienes que salir a trabajar porque no puedes salir de una universidad porque ¿cómo haces para costearla? Entonces, como esa misma trayectoria de lo que ha sido la sociedad ha hecho que la juventud llegue a lo que está ahorita, pero hay muchos que ya se cansaron y se están levantando a decir, no, no más, no queremos más esto. Entonces es como momento de empezar a ver qué es lo que quiere la juventud y que el gobierno, el Estado empiece a escuchar y empiece a trabajar en los intereses de esta nueva generación que viene con ideas nuevas, que viene con cosas que van a hacer, a generar cambios positivos, pero que en ese momento no se pudo hacer por, digámoslo, por el diálogo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues tomar otras medidas, que no las comparto, sí, porque eso trae desorden, pero que uno al final dice, bueno, como que es necesario porque es la única forma de que los escuchen. Nomás habían unas noticias en la semana pasada donde el presidente decía, o esta misma semana dijo, que pedía disculpas porque él no había escuchado a la juventud. Entonces uno dice, tiene que pasar todo esto para que alguien pueda escucharnos y tomar medidas. Entonces ahora sí diga educación gratis, formas más fáciles de ingresar. Pero entonces creo yo que sí es necesario y hace parte de una formación pelear por esos derechos. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Vivian. Bueno, nadie más ha levantado la mano.
Wilber, no sé si quieras reaccionar a esto que ha dicho Vivian. Bueno, pues Vivian ha levantado la mano. ¿Te parece si le damos la palabra para que luego tú cierres? Y Vivian ha vuelto a levantar la mano. Ah, bueno, ya la bajamos. Se arrepintió. Adelante, José Julián. Vale, bueno, un poquito, es que me surgió una inquietud referente después a lo que dijo Wilber, que pues los gobernantes tienen que bajarse los egos. Pues podríamos decir que el alcalde de Cali, de buena otra manera, se bajó los egos dándole un estatus político a las personas de primera línea actualmente. Sin embargo, pues ha recibido muchas críticas. ¿Qué opinión te merece eso? Si realmente ha sido válido o digamos que es un documento que no se va a cumplir, no sé. ¿Qué opinión tendrías de eso? Digamos que frente al actuar del gobierno caleño, digamos, si bien ha existido, digamos, como ese acompañamiento, digamos, la manera y ese entendimiento digamos, de los actuales hechos, digamos que de alguna manera, digamos, las diferentes organizaciones entienden que no es suficiente y que no es, digamos, que tal vez se convierte como digamos, como en palabras que ante los hechos que vive la misma sociedad de Cali, digamos, no son coherentes con lo que dice. O sea, el alcalde pues ha manifestado su interés, su entendimiento, la invitación al diálogo, pero pues digamos el comité, la primera línea, pues en este caso no se siente confiada ante estas personas. ¿Por qué? Porque a su vez cuando él manifiesta una postura de acompañamiento, otra parte de ese Estado colombiano está reprimiendo a esa misma comunidad. Entonces, ahí es donde viene la incoherencia de inestabilidad y de desconfianza. Es decir, por un lado se manifiesta una cosa, un acompañamiento como lo ha manifestado incluso el mismo presidente, pero por otro lado no se ven esas palabras y esas manifestaciones reflejadas ahí en la calle, que es lo que finalmente yo creo que los líderes de estos comités buscan, necesitan y quieren que se lleve finalmente a ese acuerdo, pues obviamente para poder o para permitir de alguna manera, pues digamos, suspender y terminar con todo el tema de los bloqueos y todo lo que a su vez relaciona esto. Gracias. Bueno, vamos con Jenny, que ha levantado la mano. Adelante, Jenny. Bueno, para complementar un poco la respuesta del compañero, también quería decir que esto es un movimiento totalmente nuevo, ¿sí? Y como un movimiento nuevo, no se puede manejar de la misma forma como siempre se han manejado los conflictos que se han presentado. Entonces podemos ver que estos jóvenes llamados primera línea, pues no se sienten representados ni por ningún partido político, ni por ningún sindicato, ni por la Defensoría del Pueblo, ni por la fuerza pública, la policía, mucho menos por el Estado. No se sienten representados por ninguno de estos partidos, ¿sí? Es un movimiento totalmente nuevo que se está suscitando y como tanto desde allí, que es lo que yo considero que ha pasado, que los gobernantes y los alcaldes y todas las personas que de cierta forma son los que tienen que tener el control, quieren encasillar todos estos movimientos diciendo lo que está pasando es esto, lo que está pasando es un desorden, lo que está pasando es un vandalismo, ¿sí? Porque de cierta forma encasillarlo les genera seguridad y van a ir allí al problema.
considero que se debe ver desde otra perspectiva, es algo nuevo que se está suscitando y no está mal decirlo que es nuevo, que es algo que se desconoce y como tanto hay que mirarlo desde otros puntos y traer nuevas formas de poder solucionarlo. Como lo argumentaba Wilber, pues digamos que estos jóvenes llamados primera línea han traído unas agendas, ¿sí? Han manifestado y yo creo que allí está la solución, poder llevar mirar esas agendas, ¿sí? Esos temas que se están tratando en esas barricadas, en ese conjunto de jóvenes y empezar a mirar cada uno de esos puntos, ¿sí? Porque, vuelvo y lo digo, no son jóvenes que están representados por ningún estado. Y eso es lo que quería complementar. Muchas gracias, Jenny. José Julián, adelante. Sí, qué pena a Wilber la pregunta, el tema es bastante interesante. Bueno, quería hacerte otra pregunta, y así de pronto los bloqueos. ¿Se ha ido quitando como ese desespero de las personas en general? Porque han tenido, por ejemplo, que dejar de ir a trabajar porque están bloqueados. Y entonces eso puede hacer que a lo largo ese fin que se perseguía con el tema de los bloqueos y la protesta social se desvirtúe y se vuelva en contra de los que están protestando. Entonces, ¿qué hacer frente a ese respecto? Porque en este momento, por ejemplo, hay personas que van, no sé, de Jumbo o de Jamundí a sus labores y no han podido hacerlo y pues también se están quedando sin ingresos y están empezando como a aguantar hambre. Hay casos de personas que hacen diferentes casas, de operarios y en general hay personas que están bien, que son del pueblo y se están perjudicando por esta situación. Personas que tienen sus negocios pequeños, sus emprendimientos, que no han podido salir adelante, o perdón, que no han podido estar pues, abiertos. Eso se podrá volver contraproducente en un momento dado, o se estará ya volviendo contraproducente. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Vale, perfecto, José Luis. Al respecto quería hacerte una mención y me parece muy valiosa en este momento. Donde me encuentro ubicado, me causó bastante sorpresa escuchar a un empresario importante de la región apoyar de manera directa el paro. O sea, cuando yo fui a su supermercado Perdón, es que no nos has dicho en dónde estás. Entonces, pues yo lo sé, pero creo que todos no. Vale, para responderle a José Luis y a todos los presentes, yo me encuentro residiendo en Calima, Darién, pues para los que conozcan, para los que no conozcan, pues como a 2 horas de Cali. Y obviamente, pues como todo, pues también me he sentido afectado por el tema de los servicios públicos, de la carencia, porque no contábamos, por ejemplo, con gas, no contábamos con ciertas necesidades básicas pues que necesitábamos. Pero bien, volviendo al tema, te mencionaba que en la región hay un importante empresario y ver cómo la persona, digamos, decía, yo sé que me estoy viendo afectado, yo sé que a quienes empleo se están viendo afectados, pero también sé que si no se hace algo, que si no, de alguna manera no expresamos ese descontento, pues digamos, la sociedad va a pensar que estamos bien. Es que cuando tú mencionas, José Luis, el tema de que hay cierto sector que se está viendo afectado y que sería contraproducente, digamos que como que trato de responderte de otra pregunta. En el país, antes del paro estábamos bien, es decir, la salud estaba bien, no había que hacer colas en las clínicas, en las EPS,
no haya desempleo bueno, digamos, los estudiantes tenían totalmente acceso a la educación. La marginalidad de la que toqué mucho en este ejemplo de la comunidad caleña contaba con los recursos. O sea, son muchos factores, digamos, que confluyen, pero que de alguna manera o no queremos verlo o no lo hemos querido ver, por entender de que estamos, digamos, bien de alguna manera porque tenemos la libertad de salir a trabajar, de salir a vacaciones, de viajar a otro país, a otra región, pero el caso de Buenaventura, o sea, cuando se intenta desplazar a una persona en una ambulancia y se culpa por un bloqueo, que porque el bloqueo, o sea, ¿cuántas personas no habrán muerto porque Buenaventura no tiene un hospital de tercer nivel? Buenaventura, que es, digamos, el centro de acopio o por donde ingresa la mayoría de, digamos, de mercancía del país, y no cuenta con un hospital de tercer nivel, pleno siglo XXI, como por dar un ejemplo. Entonces, respondiendo a esto, pues yo digo, si bien, o sea, obviamente que estos hechos son pues totalmente difíciles de digerir y obviamente uno rechaza totalmente. Como digo, nosotros somos personas de a pie, que nos afectamos, que nuestras familias se afectan, que mi mamá comparto con ella y me dice que no tiene gas, o bueno, muchas cosas. Pero si me voy como al contexto general de todo el boom de este problema, o sea, esto no va solamente porque en un mes de alguna manera se ha afectado. O sea, este contexto tiene, digamos, un trasegar de décadas y que de alguna manera la mayoría, digamos, de los políticos que nos representan o de los medios que creemos que nos informan han tratado de culparnos o de culpar de alguna manera a quienes de alguna manera están, digamos, tratando de que se escuche el descontento en cada uno de los objetivos propuestos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces pues al merecido aplauso de Wilber para cerrar esta segunda hora. Muchísimas gracias, Wilber. Yo los invito a que hagamos el micrófono, podamos mantener este ritual de cortesía. Bueno, vamos entonces a 5 minutos de receso para pasar a la siguiente hora, que es la última ponencia a cargo de Diana Galvis, y en donde precisamente pues está la pregunta por la esperanza, ¿no? En esta última parte. Muchísimas gracias por continuar acá, muchas gracias a quienes se han unido recientemente. He vuelto a compartir el link de registro de asistencia por medio del chat, debido a que han ingresado personas, han salido unas, han ingresado otras, entonces como para que quienes van ingresando pues nos puedan regalar su registro. ¿Vale? Finalmente, profe, pues agradecer a José Luis, a Viviana, Vanessa y a todos y cada uno de los presentes que de una u otra manera pues se han hecho partícipes pues en generar una importante reflexión pues que pues de alguna manera pues nos permite analizar y poder entender y cómo aportamos pues a nuestra sociedad pues para poder cambiar y salir de esta crisis que de alguna manera nos afecta. Muchas gracias, profe, por permitirnos participar. Gracias a ti, Wilber. Nos vemos entonces en 5 minuticos para cerrar ya el espacio con la presentación de Diana.